Resident Evil 3 Nemesis, la tercera entrega de la franquicia de zombies de Capcom, aquella que marcó la infancia de muchos y las pesadillas de otros, gracias a su principal monstruo, Nemesis, el cual te perseguía por toda la ciudad y te hacía saltar del susto con sus repentinas apariciones. Esta entrega se destacó principalmente por Nemesis, pero también por su sistema de toma de decisiones al momento, lo que hacía que pudieran desarrollarse distintos caminos, motivando a los jugadores a rejugar el juego. En este video veremos sus curiosidades, algunas más conocidas que otras, así que dime en la caja de comentarios si hubo alguna que no conocías, dime cuál, que los estaré leyendo. Bien, como motivo de festejo por el posible remake de Resident Evil 3, empecemos con las 25 curiosidades de Resident Evil 3 Nemesis. 1. Hay dos finales para cuando terminas el juego. Si lo juegas en difícil, al final te encontrarás con Barry y Carlos en el helicóptero, pero si lo pasas en fácil, solo estarás con Carlos. 2. Resident Evil 3 es el primer título de la saga en el que muestra a los zombies saliendo de un cementerio. 3. En el juego se pudo encontrar datos de Brad, Darío y Tofu. Este último es el personaje oculto que podíamos utilizar en Resident Evil 2. Esto sugiere que quizás los desarrolladores pensaban incluirlos en algún modo de juego, como jugables. 4. Había 13 posibles combinaciones de pólvoras, dándonos distintas balas, cartuchos o granadas para nuestras armas. Además, al fabricar repetidamente el mismo tipo de munición, se potenciaba la misma, dándonos una versión mejorada de esta. 5. Al lado del teleférico nos encontraremos con un barril explosivo. Si no le disparamos, en la parte que Mikhail combate contra los zombies, lanzará este barril y le disparará para matarlos. Pero si lo explotamos, Mikhail en cambio utilizará su granada para matarlos. 6. Hay un error en una de las puertas de la comisaría. Cuando ingresamos y tenemos una vista en picada de Jill, se ve a la izquierda de la misma una puerta común y corriente. Luego, cuando nos acercamos a esta, mágicamente aparecerá entablada. 7. En la entrada del cine cerca del restaurante de la ciudad había un cartel que decía Biohazard 4, nombre oficial de la franquicia en Japón. ¿Será que nos darán un guiño a un posible remake a Resident Evil 4 también en el remake? 8. Uno de los skins extras que logramos encontrar en la tienda del distrito comercial de Raccoon City está basado totalmente en el personaje principal de Dino Crisis, Regina. ¿Lo veremos como traje alternativo también en el remake? 9. El juego mencionado anteriormente también se puede encontrar en una pancarta del hospital de Raccoon City. ¿Será que en el remake vuelva a aparecer también, dándonos un indicio de un remake de Dino Crisis? Se vale soñar. 10. Nemesis en la mitología griega es la diosa de la venganza. Esto es un guiño por parte de Umbrella y el destino que tiene preparado para los miembros de STARS. 11. En la cocina del restaurante puede verse un póster de California Dreams, una serie de televisión estadounidense. 12. Nemesis, el villano principal del juego, está basado en el monstruo Chatterer, uno de los Pinhead cenobitas de la franquicia Hellraiser. 13. Resident Evil 3 en realidad iba a ser un spin-off de la saga, llamándose Resident Evil Nemesis, y el Resident Evil 3 original iba a ser el juego que todos conocemos como Resident Evil Código Verónica. Pero debido a los contratos que tenía Capcom con Sony, Resident Evil Nemesis pasó a ser un Resident Evil numérico, conocido por todos finalmente como Resident Evil 3 Nemesis, y Resident Evil Código Verónica pasó a ser el spin-off. 14. Hay una indicación que dice Office, pintada en blanco en uno de los pilares superiores. Hasta aquí todo bien, pero cuando cruzamos estos y volteamos a ver por la parte trasera, dirá Office, pero al revés, como si la pintura atravesara el pilar de cemento, o quizás alguien vio necesario pintarlo también desde el otro lado. 15. Pese a que en las entregas anteriores, tanto en Resident Evil como en Resident Evil 2, podíamos optar a elegir entre dos protagonistas, en esta tercera entrega solo Jill estaba disponible, aunque en un tramo de la historia podíamos controlar al mercenario Carlos Oliveira, que vendría a ser lo equivalente a Sherry o Ada en Resident Evil 2. 16. En el lugar donde debemos colocar un libro de piedra hay un mensaje escrito a la inversa que dice:
debe eliminar los excrementos de perro. 17. Podremos encontrar a Mr. X de Resident Evil 2 en su forma normal o Tyrant, tirado en el suelo cerca del final, cadáver del cual se alimentaría Nemesis para su mutación final. 18. Hay un guiño a la película Volver al Futuro. En la oficina de los Stars, por encima del escritorio de Rebecca, se puede apreciar una foto de los personajes del film. Otro guiño podría ser la aparición de este DeLorean, el coche que se utiliza en la película. 19. La versión alemana de Resident Evil 3 Nemesis fue totalmente censurada, desde cambiar la sangre por un líquido gris hasta hacer que los enemigos desaparecieran como si de una teletransportación tardía se tratase. 20. Únicamente pasando el juego en el modo difícil tendrás acceso a uno de los 8 epílogos de cada uno de los personajes con los que te topaste en estas primeras entregas de PlayStation por parte de Capcom. Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton, Leon Scott Kennedy, Claire Redfield, Sherry Birkin, Ada Wong y Hank. Veremos pequeños resúmenes de sus historias con una imagen de fondo que los acompaña. 21. Carteles de Chocho Cola o Burger Kong aparecen en la ciudad, haciendo una clara referencia a las marcas conocidas como Coca-Cola y Burger King. 22. En los archivos del juego de la versión de GameCube existe un traje alternativo que consiste en una camiseta roja con mangas largas y falda negra sin utilizar en el juego. Posiblemente se trataba de un traje exclusivo de esta versión, pero fue cancelado. 23. Si jugamos con Jill con su traje de motera, en la escena cuando Jill cae herida por Nemesis, se le verá un pezón, según varios usuarios. Puede ser, es verdad que la zona se vuelve en un tono rosado. No creo que YouTube me lo censure, ¿no? Disfruten de esos sensuales píxeles, por ahora. 24. En varias de las puertas del juego, las perillas se giran en sentido contrario a como deberían de girarse para abrirse. 25. Ya que ha salido un artwork de Resident Evil 3 Remake y este video es para celebrarlo, la última curiosidad estará relacionada a este. Si bien aún no ha salido una confirmación 100% oficial por parte de Capcom, ya las portadas del juego han salido en la Play Store Japón, por lo que todo apunta a que sería real. La curiosidad radica en los rediseños de los personajes. Por lo poco que podemos ver, Jill tiene la placa de los Stars en su cintura, lleva un colgante y al parecer cambia su camisa sin tirantes por una musculosa. Carlos, por su parte, cambia su cabello liso y semilargo por un afro al estilo brasilero. Y por último se ve a Nemesis con una nariz torcida, algo que no tenía en su diseño anterior. También pueden observarse etiquetas de Caution pegadas a su traje. En cuanto a los trajes de los protagonistas, lo más probable es que tengan trajes alternativos que estén basados en los trajes originales. Así que bien, así finaliza este 25 curiosidades sobre Resident Evil 3 Nemesis. Esperemos pronto poder jugar a su remake y traerles un 25 curiosidades sobre el mismo. Dime en los comentarios a qué próximo juego quieres que le haga un 25 curiosidades. Los estaré leyendo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así. Sígueme en mis redes sociales de Twitter y Facebook. Apoya mi contenido convirtiéndote en miembro del canal, donde obtendrás varias recompensas como agradecimiento. Y por último, sigue las páginas alrededor de KOF y Super Smash Bros. Ultimate, ambos sitios donde encontrarás amor por las respectivas franquicias y diverso contenido. La información de todo lo que mencioné lo encontrarás en los links de la descripción. Además te informo que estoy realizando directos semanales en el canal, así que si gustas acompañarme en cada uno de ellos, te estaré más que agradecido. Bien, eso ha sido todo por ahora. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima.